Muy buenos días. En esta ocasión vamos a tratar de explicar e ilustrar un poco acerca de la parte de citación y referenciación con el manual de las normas APA en su séptima edición. Vamos a tratar de manera general de explicar en qué consisten las citas, en qué consisten las referencias bibliográficas y a tratar de explicar cómo es la estructura de cada una de ellas. No vamos a profundizar al 100% porque sería demasiado extenso, pero sí vamos a tratar de ilustrar en lo mayor posible qué tipos de citas hay, qué tipos de referencias existen y cómo se estructuran cada una de ellas. Esta es una colaboración entre tres docentes: Plinio González, Jorge Cifuentes y mi persona, Richard Hernández. Vamos a tratar entonces de que sea una presentación lo más amena posible y tratar de explicar cómo están estructuradas estas citas y referencias en la séptima edición de APA. Entonces comenzamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta o saber es qué son las citaciones. Pues en el manual textualmente nos dice que citar tiene una importancia fundamental en la producción de conocimiento y no simplemente porque consiste en dar crédito a ideas de otras personas. La citación pone de manifiesto el ejercicio de diálogo de saberes. Además, a través de ella se reconocen contribuidores y contribuciones sustanciales de las investigaciones propias. Se permite una argumentación y una contraargumentación enriquecida, lo que resulta en un escrito consistente y suministra al lector referentes claros en temas de interés. Digamos que de manera resumida, citar es importantísimo. Primero, porque las ideas, los documentos, los escritos de otras personas, de otros autores, realizados con gran rigurosidad, deben ser reconocidos o deben tener el reconocimiento suficiente y necesario cuando otras personas u otros autores los utilicen como base para realizar nuevas contribuciones al conocimiento científico. Entonces, lo primero o lo primordial dentro de la citación es poder dar el crédito a las otras personas o a los otros autores que se toman el tiempo y la rigurosidad para crear nuevo conocimiento científico. Sumado a eso, y también importante, es poder construir una gran red o un gran sistema de conocimiento en donde existan contribuidores y contribuciones que fortalezcan cada vez más la realización de investigación y que proyecten a futuro que el campo del conocimiento científico, el campo de la investigación se enriquezca más, pero con toda la normatividad y la legislación que corresponda. Es decir, sin plagios y sin tomar ideas de otras personas, sin el debido crédito que ellas deben tener. Entonces, la citación se basa principalmente en eso, en reconocer el esfuerzo que han tenido otras personas en sus investigaciones, en sus escritos, en sus contribuciones al conocimiento, para poder ser usadas por diferentes autores o diferentes personas, pero en el marco de lo legal. Entonces, básicamente eso es citar, es poder dar el crédito a otras personas de lo que ellos han hecho, de sus trabajos, cuando yo voy a utilizar algún escrito, algún informe, alguna investigación, algún artículo que es realizado por otra persona, pero que contribuye de alguna manera a la investigación que yo estoy realizando. Entonces, de manera general, eso es lo que podemos decir de qué es citar. Entonces, a continuación vamos a ver cuáles son los tipos de citación y cuáles son los tipos de referencias bibliográficas. Primero vamos a tener en cuenta esta pequeña diferencia, podemos decirlo así. Sabemos que las normas APA originalmente están realizadas en el idioma inglés, pero son adaptadas a muchos idiomas, en este caso al español. Pero citar en inglés en algunos casos tiene algunas diferencias en cuanto a citar en español, y aquí las observamos. Una de ellas es la letra I, cuando colocamos dos autores, dos o más autores. Entonces vemos que en el idioma inglés se utiliza un símbolo que representa la I, pero
en el idioma español utilizamos propiamente la Y o comúnmente llamada como la Y, conocida como la Y. Entonces, esa es una de las primeras diferencias que debemos tener en cuenta cuando estamos citando en español y cuando estamos citando en inglés. Otra de las diferencias, y también pues está vinculada a este mismo símbolo, a la letra I, pero también debemos tener en cuenta que en inglés luego del nombre va una coma, luego la inicial va un punto y la segunda inicial del nombre del autor va un punto, luego sigue una coma. En español no colocamos esa coma, simplemente colocamos un punto luego de la segunda inicial del nombre y omitimos dicha coma. Esa es una segunda diferencia que debemos tener en cuenta cuando citamos en inglés y en español. Luego debemos tener en cuenta la palabra et al, que significa, pues viene del latín y otros. Entonces, cuando está en español, simplemente colocamos las palabras et al punto, en inglés. Pero en español ya primero se puede colocar en bastardilla o en cursiva y también se le debe colocar la tilde. Ya sabemos que en inglés las palabras no se tildan, pero en español las palabras pues en algunas ocasiones se tildan. En este caso, esa abreviatura et al, la sílaba al pues lleva su respectiva tilde. Entonces esa es otra diferencia que debemos tener en cuenta. Seguimos entonces con la fecha y vemos que en la fecha, en el idioma inglés, pues se coloca el año, el mes y el día. En español se coloca el año, el día y luego el mes. Entonces allí tenemos un cambio de orden, listo, que debemos tener en cuenta. En inglés es primero el mes y luego el día, y en español es primero el día y luego el mes. Y por último, cuando hacemos la abreviatura de alguna edición, si es primera edición, segunda edición, tercera, cuarta, quinta edición, en inglés pues vemos que se coloca su respectiva abreviatura en inglés y la palabra ed, punto, pero en español simplemente colocamos el nombre y la letra A, que simboliza segunda, en este caso del ejemplo. No colocamos la nd, que significa que tiene pues su traducción en inglés. En español simplemente colocamos esa pequeña letra que nos está simbolizando, en el caso del ejemplo, segunda edición. Entonces, estas son algunas pequeñas diferencias que hay en cuanto a citar en el idioma inglés y en el idioma español, y que hay que tener en cuenta al momento de citar correctamente. Listo, entonces esto es lo primero que que hemos revisado. Hay que tenerlo en cuenta, hay que revisarlo, hay que utilizarlo, ponerlo en práctica para citar de manera correcta. Seguimos. Ahora, de manera general, este es el esquema que vamos a tener para las citas. Listo. Citas hay directas o textuales e indirectas o parafraseadas. Listo. Entonces esas son las dos grandes, o los dos grandes grupos, las dos grandes divisiones que hay: textuales y parafraseadas, que también se les llaman directas e indirectas. Dentro de las directas o textuales tenemos las cortas o en bloque. ¿Cuáles son las cortas? Las que tienen menos de 40 palabras. ¿Cuáles son las que son en bloque? Las que tienen más de 40 palabras. ¿Cuál es la diferencia? Cuando son cortas, cuando tienen menos de 40 palabras, simplemente se sigue el párrafo, se sigue el texto en construcción normal. Pero cuando es en bloque o tiene más de 40 palabras, debe ir separada, es decir, lo que va textual debe ir separado de la narrativa del texto que se está construyendo, y debe llevar una sangría del 0.5 de izquierda a derecha. Esa es la diferencia. La corta no lleva la sangría y no va separada. La que es en bloque, que es de más de 40 palabras, va separada y lleva una sangría de 0.5 de izquierda a derecha. Luego vamos a ir viendo los ejemplos uno a uno para que esto quede un poco más claro. Dentro de las cortas existe la narrativa y la parentética, y dentro de la cita en bloque también existe la narrativa y la parentética. Dentro de la narrativa casi siempre se inicia mencionando al autor o con un pequeño enunciado que introduzca la cita.
¿Listo? Y la parentética, casi siempre los datos del autor o los datos del libro que estamos citando del artículo van al final de la cita textual en paréntesis. Entonces, en la narrativa casi siempre comenzamos con el autor o con un pequeño enunciado que incluye al autor y al final solamente colocamos los datos de año o de página que corresponden al documento que estamos utilizando, y en la parentética el autor, el año, las páginas, todo eso va al final de la cita en paréntesis. ¿Listo? Dentro de la narrativa es exactamente igual, pero la diferencia ya sabemos que la corta pues no va separada y en bloque va separada y con sangría a la izquierda, pero en cuanto a lo narrativo y a lo parentético es prácticamente lo mismo. Ahora tenemos el otro grupo que son las parafraseadas o indirectas. También tenemos narrativo parentética. Es prácticamente igual a las textuales, pero la diferencia entre textual y parafraseada es que dentro de las indirectas o parafraseadas no colocamos textualmente lo que dice el autor o el libro o el artículo o la revista o donde estemos tomando la información, sino que utilizamos las ideas del autor y las introducimos con nuestro discurso propio. Estamos parafraseando, estamos mezclando las ideas del autor con las de nosotros y no colocando la información de manera textual. ¿Listo? Entonces a eso nos referimos cuando parafraseamos. De todos modos hay que citar los datos del autor y los datos del libro que estemos utilizando, porque sin duda estamos utilizando de todos modos las ideas de ese autor o de ese libro, más no las estamos utilizando de manera textual, sino combinadas con nuestras propias ideas. De todos modos, entonces existen las narrativas y parentéticas, que son casi iguales a las que vimos acá en las citas textuales o directas. En la narrativa comenzamos con el autor o un pequeño enunciado que introduce la cita, y la parentética, los datos del autor o del documento están al final en paréntesis. ¿Listo? Esa es como la división de manera general. Ahora vamos a ver los ejemplos de cada una de ellas. Entonces tenemos las citas directas o textuales. Entonces vemos que se dividen en cortas o en bloque. Las que son cortas, hasta 40 palabras o menos de 40 palabras. ¿Listo? Entonces, dentro de la corta, que son de hasta 40 palabras o menos, tenemos la parentética, que es esta que tenemos acá, ¿cierto? Y vemos que los datos del autor o del libro del documento están al final en un paréntesis, y la cita como tal, el texto que hemos copiado, va entre comillas y tiene menos de 40 palabras. Por eso es una cita directa o textual, porque estamos copiando textualmente lo que dice el autor del documento. Eso debe ir en comillas, pero es corta porque tiene menos de 40 palabras. ¿Por qué es parentética? Porque los datos del autor del documento van al final de la cita en paréntesis. Eso es una cita directa o textual de tipo corta, parentética. ¿Listo? Va en paréntesis, tiene menos de 40 palabras y los datos del autor del documento van al final de la cita entre paréntesis. Ahora, listo, ahí tenemos las comillas. Esos son los datos del documento que van en paréntesis. ¿Listo? Esas son las características de una cita directa o textual corta, parentética. Ahora, de tipo narrativo. Entonces tenemos una cita directa o textual de tipo narrativo, pero corta, es decir, que tiene menos de 40 palabras, menos o hasta 40 palabras. ¿Se acuerdan que cuando son textuales se dividen en cortas y en bloque? Dentro de las cortas tenemos la parentética, que ya la vimos, y la narrativa. Entonces la narrativa casi siempre iniciamos con el autor. Vemos que ahí tenemos el dato del autor, va en comillas también. El texto que hemos copiado va en comillas. En este caso tiene menos de 40 palabras, por eso es corta, de tipo narrativo. Y los datos del año y las páginas van al final también en paréntesis. Pero a diferencia del anterior, el autor va al inicio, no va al final. En la que es parentética,
tanto el autor como los demás datos van al final en paréntesis. En la narrativa, el autor va al inicio y los demás datos al final. ¿Listo? Pues vean, aquí están las comillas, datos del documento en paréntesis, pero el autor va al inicio. Entonces, diferencia entre narrativa y parentética de tipo corto, que en la narrativa el autor va al inicio y en la parentética todos los datos, tanto autor como año y página, van al final. ¿Listo? Esos son de tipo corta porque tienen menos de 40 palabras. Y ahí tenemos datos del autor al iniciar el párrafo. ¿Listo? Ahora seguimos con citas en bloque. Ya hemos terminado con las citas de tipo corto. Ahora vamos con las citas de tipo en bloque. Tenemos la parentética también. ¿Qué nos dice la parentética? Él nos dice que termina con datos del autor, al igual que la cita de tipo corta parentética, los datos también van al final. La diferencia es que ahora van en bloque y tienen más de 40 palabras. No van en comillas, pero van separadas del párrafo inicial y con una pequeña sangría al separar esto. Vean, este espacio que tenemos del margen, acá, del margen, es una sangría del 0.5, ¿cierto? De izquierda a derecha. Entonces, esa es la diferencia que tenemos entre las cortas y las de bloque. Las de bloque son más de 40 palabras con sangría de izquierda a derecha del 0.5, y cuando son parentéticas los datos del autor van al final de la cita, no van en comillas cuando son en bloque. ¿Listo? Entonces esa es la parentética. Entonces la narrativa, y la tenemos, los datos, por lo menos el autor va al inicio en ese pequeño párrafo introductorio que tenemos, y los demás datos como la página y el año de publicación van al final. En este caso inicia entonces el párrafo con los datos con el autor, el nombre o el apellido, y al final entonces tenemos la página y el año. Entonces, diferencia entre la narrativa y la parentética en bloque. La narrativa, el autor va al inicio y la página y el año al final. Y la parentética, los datos, tanto el apellido del autor como la fecha y las páginas, van al final en paréntesis. Sabemos entonces que de esta manera nos queda, volvamos un poco entonces al diagrama. Acá entonces tenemos que las directas tenemos cortas y en bloque. La diferencia principal es que las cortas tienen menos de 40 palabras y van en comillas, y las de bloque tienen más de 40 palabras y no van en comillas y llevan sangría del 0.5 de izquierda a derecha. Y las parafraseadas ya las vamos a ir viendo. Vamos a revisar entonces. Ya estas son las de bloque parentética, esta es la narrativa, y vienen las citas indirectas o parafraseadas. Entonces tiene dos: parentética y narrativa. Ya sabemos que la parentética es cuando los datos del autor, el año y en este caso cuando son parafraseadas no es necesario colocar las páginas. Cuando son textuales se debe colocar la página de donde se tomó el texto, pero cuando son parafraseadas no es necesario colocar las páginas, simplemente se coloca el apellido del autor y el año. Entonces la parentética, los datos van al final; la narrativa, los datos van al iniciar el párrafo. ¿Listo? Esa es la diferencia, pero ya sabemos que la diferencia más marcada entre las directas e indirectas es que las directas o textuales estamos copiando tal cual como dice el libro o el autor o el documento, y las parafraseadas o indirectas estamos tomando simplemente las ideas y combinándolas con las ideas de nosotros mismos o de cada investigador o de cada autor. Entonces esa es la diferencia. Quizás un poco enredado, pero con el diagrama que tenemos al principio, si nos detenemos bien a examinarlo, nos vamos a dar cuenta de cuáles son las diferencias. Listo, entonces eso en cuanto a las citas.
en cuanto a lo que es citación. Una cosa es citar, otra cosa es hacer las referencias bibliográficas. Las citas hacen parte de la estructura general del documento, van inmersas dentro de cada párrafo que vamos construyendo, y las referencias bibliográficas van al final de los documentos en un ítem que se llama estrictamente referencias bibliográficas, que se llama así, o bibliografía. ¿Listo? Entonces, en este caso ya hemos visto lo que son las citas. Tenemos entonces las citas de tipo directas o textuales e indirectas o parafraseadas. ¿Listo? Dentro de las directas o textuales tenemos cortas y en bloque. Las cortas, las que tienen menos de 40 palabras y van en comillas. Las que son en bloque, más de 40 palabras, no van en comillas, tienen sangría al 0.5 y ambas necesitan llevar las páginas dentro de los datos generales de la cita. Y las parafraseadas o indirectas, que son las que tenemos en este momento acá, solamente va el apellido del autor y el año de publicación, y no van en comillas. Listo. Entonces estas no son textuales, simplemente son las ideas combinadas del autor con las mías. Entonces eso es en cuanto a citas. Ahora vamos a ver lo que son las referenciaciones. Entonces, ¿qué es referenciación? Acá el texto nos indica que la lista de referencias al final de un documento brinda información necesaria para identificar y consultar cada trabajo citado en el texto. Una referencia tiene 4 elementos básicos: el autor o responsable del trabajo, la fecha, es decir, cuando se publicó, el título, nombre del material, y la fuente, el lugar donde se consulta o donde fue adquirido dicho documento. Entonces, a continuación vamos a ver las distintas estructuras y distintos tipos de referenciación que existen. ¿Listo? Estas son todas las referencias o los tipos de referencias que ha traído esta 7ª edición de la norma ZAPA. Entonces tenemos publicaciones periódicas, artículos con DOI, artículos con más de 20 autores, libros y obras de referencia, libro en versión impresa, audiolibro, diccionarios, enciclopedias, entrada de fuente de referencia, Wikipedia, informes y literatura gris, informe de agencia gubernamental u otra organización, beca y comunicado de prensa, conferencias y presentaciones, las ponencias, tesis no publicadas o publicadas, fuentes no publicadas, manuscrito en preparación editorial, software, aplicaciones y dispositivos. Tenemos entonces software y aplicación móvil. Dentro de medios audiovisuales tenemos películas, episodios de series, videos de YouTube, obras de arte, mapas, importantísimos los mapas, diapositiva, episodios de podcast y canción. Dentro de medios en línea tenemos publicaciones en redes sociales. Dentro de las páginas web tenemos obviamente páginas web, y dentro de referencias legales tenemos las leyes y las sentencias, y por último tenemos referencias con información faltante. Es decir, cuando nos falta algún tipo de información tenemos una estructura distinta al resto de las referencias, pero eso lo vamos a ver poco a poco. Comencemos entonces con las publicaciones periódicas. Esta es la estructura general de todas las publicaciones periódicas. Tiene un autor o un editor, una fecha de publicación, el título y una fuente. ¿Listo? Dentro de la fuente tenemos la publicación, los datos de la publicación y una URL o un DOI. Entonces, esta es la estructura general para todas las publicaciones periódicas, que son artículos con DOI y artículos con más de 20 autores. Entonces, sigamos. Para el caso de los artículos con DOI, tenemos entonces aquí los autores, ¿cierto? Se colocan todos los autores, apellidos, coma, inicial del nombre, punto e inicial del segundo nombre. Esa es la estructura. Los dos apellidos, coma, y las iniciales de cada uno de los nombres separadas por puntos. Cada autor se separa por una coma. ¿Listo? Entonces colocamos apellido, coma, inicial del nombre, punto, inicial del segundo nombre, punto, coma y el siguiente autor. Entonces esa es la estructura para separar cada uno de los autores. Tenemos el año de publicación, que va entre paréntesis. Tenemos el nombre de la publicación,
en este caso aplicaciones biomédicas de biomateriales poliméricos. Ese es el nombre del artículo, ¿cierto? Tenemos acá los datos de la revista donde se publicó, DINA 84201. Esos son los datos de la revista donde se publicó. Y por último tenemos lo que es el DOI o URL. ¿Qué es el DOI? Es un número o una URL que se le asigna al artículo para poder ser encontrado o ser identificado de manera más fácil en el amplio o en la amplia gama de artículos o de información que hay en la web. Es como una identificación que se le da a cada uno de los artículos para poder ser encontrados de una manera más fácil. Entonces ese es el DOI. Entonces, los artículos con DOI tienen esta estructura que les estoy mostrando. Autores que están constituidos por los dos apellidos, coma, la inicial del primer nombre, punto, la inicial del segundo nombre, coma, el siguiente autor, coma, el siguiente autor, coma, el siguiente autor. El año de publicación que va en paréntesis, el nombre del artículo, los datos de la revista y el DOI que va al final. Esto en cuanto a artículos con DOI o URL. Seguimos, artículos con más de 20 autores. Entonces, tenemos todos los autores acá, pero cuando son más de 20 autores en un mismo documento, se colocan los primeros 20 colocando el apellido, coma, la primera inicial del nombre, punto, coma, y luego el siguiente autor, punto, coma, el siguiente autor, punto, coma, el siguiente autor. Colocamos los primeros 20 autores. Cuando lleguemos al autor número 20, colocamos 3 puntos suspensivos y colocamos el último autor del documento para no colocarlos todos, porque resulta que en un documento quizá pueden haber 50 autores y esa referencia va a quedar supremamente larga. Entonces colocamos los primeros 20, 3 puntos suspensivos y colocamos el último autor de dicho documento. ¿Listo? Colocamos entonces el año de publicación entre paréntesis, un punto, colocamos el nombre del artículo, ¿cierto? Y al final los datos de la revista donde fue publicado, nombre de la revista y las páginas donde está publicado el artículo, la edición quizá o el número de la revista, si lo tenemos. Esa es la estructura cuando es un artículo con más de 20 autores. Los primeros 20 autores, 3 puntos suspensivos, el último autor, el año en paréntesis, el nombre del artículo y los datos de la revista donde fue publicado. Seguimos entonces. Libros y obras de referencia. Estructura general es esta: autor o editor, la fecha de publicación, el título del libro o de la obra y la fuente, es decir, el editorial y el DOI o la URL donde fue encontrado. Esta es la estructura general. Vamos a verlos uno a uno. Entonces, como primero tenemos libros en versión impresa. Tenemos el autor, ¿cierto?, del libro, con el año, con la fecha. Ahí en paréntesis tenemos Shakespeare, entonces William Shakespeare, 2004. Hamlet, ese es el nombre también del libro. Tenemos el autor, que es Shakespeare, 2004, que es el año, ¿cierto?, de publicación o de impresión, y Hamlet, que es el nombre del artículo, el nombre del libro. Seguimos entonces con los editores o traductores del libro. Tenemos J.M. Valverde, que es editor y traductor. Ed significa editor y trad significa traductor. Listo, entonces vamos con el apellido, coma, el nombre, punto, la fecha, entre paréntesis, punto, el nombre del libro, y seguimos con el editor o traductor en paréntesis. Seguimos con el editorial del libro, que en este caso es Planeta Paidós, y por último la fecha de publicación original del libro, que fue en 1609. En 2004 pues fue la edición quizá a español, pudo ser, que fue traducida y editada por J.M. Valverde, pero el original se publicó en 1609. Entonces tenemos el nombre del autor original, la fecha en la que se publicó esta edición, el nombre del libro, el editor o traductor, el editorial y la publicación original. Eso para el caso del libro en versión impresa. Seguimos. Audiolibro
esos libros que podemos escuchar, ¿cierto? Tenemos entonces el autor o los autores de dicho libro, la fecha de publicación del audiolibro, el nombre de dicho libro, en este caso es Harry Potter y la Piedra Filosofal, el narrador, la persona que narra el libro, que es un audiolibro. Entonces tenemos el nombre del narrador, su nombre, punto su apellido, la inicial del nombre, punto su apellido, coma, y narra, N-A-R-R, que significa narrador. El código de que es un audiolibro, ahí entre corchetes, ¿cierto? La fecha original del libro, aquí fue publicado en 1997 la versión escrita, pero como es un audiolibro, arriba tenemos la fecha 2018, pero de publicación del audiolibro, y la fecha original del manuscrito, ¿cierto? Impreso, fue en 1997. Y por último, la URL o página web donde nosotros podemos encontrar o descargar o comprar este audiolibro. Entonces tenemos el autor o los autores, la fecha de publicación del audiolibro, el nombre del audiolibro, el nombre del narrador, nombre y apellido, los datos, donde dice datos del narrador del libro, allí es el código para saber que es un audiolibro, lo que va entre corchetes, listo. Y la fecha de publicación original del libro. Por último, la URL o página web. Seguimos entonces con diccionarios, enciclopedias. Entonces tenemos como primero el nombre del diccionario. Seguimos con la fecha de publicación del mismo diccionario. El nombre de tal diccionario. Y por último, la URL o la página web donde nosotros podemos encontrar o descargar el diccionario de la enciclopedia. Entonces, nombre del diccionario, fecha de publicación, el primero es el nombre de la entidad que publica el diccionario, la Real Academia Española en este caso. El nombre del diccionario es el que va después de la fecha. Lo primero es la entidad que publica el diccionario, seguimos con la fecha, el nombre del diccionario y por último la URL o página web. Tercero, entonces tenemos lo que son los informes y literatura gris. Tenemos la estructura general, que es el autor, la fecha de publicación, el título, dentro de la fuente tenemos el editorial y el DOI o la página web o la URL donde encontramos este documento. Esta es la estructura general. Entonces seguimos. Informe de agencia gubernamental u otra organización. Entonces tenemos acá como tal los nombres de los autores. Primero que todo, apellido, coma, inicial del nombre, coma, apellido del otro autor y las iniciales. Y por último, el último autor. Listo, separado de la letra I. La fecha, ¿cierto? Fecha de publicación. Seguimos con el nombre del informe, tributación en Colombia, reformas, evasión y equidad. Tenemos acá el nombre de la revista o documento donde fue publicado, notas de estudio. Tenemos entonces el editorial, serie de estudios y perspectiva 35. Tenemos la entidad por la que fue publicada el documento, que fue la Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Bogotá. Y por último tenemos la URL o página web. Listo, esta es la estructura general entonces del informe de agencia gubernamental u otra organización. Seguimos con la beca. Tenemos entonces lo que es el nombre del becario, ¿cierto? ¿Qué tipo de investigador es? El tipo grado de investigador. En este caso el ejemplo muestra aquí investigador principal. La fecha de duración de la beca. ¿Qué periodo de la duración de la beca? El nombre del proyecto que se está realizando en la beca o de la investigación o del documento, el código el código de la institución, ¿cierto? Del proyecto que se está manejando, que se está elaborando, el indicativo, el tipo de vinculación, el indicativo de que es una beca y entre corchetes, la universidad donde se está desarrollando o donde se desarrolló la beca, aquí está Universidad Politécnica de Madrid, y por último tenemos entonces la URL o página web
donde se está desarrollando, donde encontramos, perdón, el proyecto o documento que se desarrolló en la beca. Esta es la estructura general de una beca como tal. Seguimos entonces con un comunicado de prensa. Tenemos como tal la entidad que realiza el comunicado de prensa, que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en este caso. Entonces tenemos el nombre de la entidad, tenemos la fecha en la que se realizó el comunicado de prensa o en la que se realiza o se realizará. Tenemos el comunicado oficial de la Oficina Regional para el Sur de América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ese es el nombre del comunicado de prensa. Tenemos entonces la entidad que realiza el comunicado de prensa, la fecha cuando se realizó dicho comunicado de prensa, el nombre, el indicativo de que es un comunicado de prensa entre corchetes y por último la URL o página web donde podemos encontrar este comunicado de prensa. Este es entonces la estructura general de un comunicado de prensa. Tenemos siguiente conferencias y presentaciones. La estructura general, el autor, fecha, el título y dentro de la fuente la ubicación de la conferencia donde se realizó y el DOI o la página web donde podemos encontrarlo. Entonces tenemos una ponencia, el apellido y la inicial del nombre del autor que realizó la ponencia, la fecha cuando se realizó la ponencia, el nombre de la ponencia, el indicativo de que es una ponencia entre corchetes, el evento, el nombre del evento y el lugar donde se realizó la ponencia, es decir, Cátedra, Mito y Ciencia es el evento y el lugar es Bogotá, Colombia. Y por último, la URL o página web. Entonces tenemos el autor, la fecha, el nombre de la ponencia, el indicativo para saber que es una ponencia entre corchetes, el evento y el lugar donde se realizó y por último la URL o página web. Listo. Entonces seguiríamos luego ya con las tesis, pero ya esto le corresponde a los demás colaboradores del video, a los otros docentes. Y nosotros hasta el momento dejamos acá con la ponencia. Espero haya sido de bastante utilidad esta primera parte y las que siguen, puesto que es un mismo documento y vamos a tratar de explicar todo de la mejor manera posible. Muchas gracias. Continuando con la referenciación, podemos referenciar las tesis. Las tesis se referencian con el autor, la fecha, el título y la fuente donde fue extraída. En primer lugar, revisaremos entonces las tesis publicadas. Las tesis publicadas están compuestas por el autor, en este caso tiene el apellido y las iniciales de los nombres, tiene el año de publicación que está entre paréntesis y termina en punto, tenemos el título de la tesis y tenemos el tipo de grado, en este caso es tesis de maestría, de la universidad o del instituto donde fue otorgada, en este caso es la Universidad Nacional. Encontramos también el repositorio donde fue recuperado o disponible y inmediatamente se coloca el link de la web donde fue capturado. Más adelante encontraremos cómo referenciar fuentes no publicadas. Es la misma estructura, autor, fecha, título y fuente. Y aquí se señala el estado del manuscrito. Revisemos el ejemplo. En el ejemplo podemos observar que el autor tiene el apellido y la inicial de su primer nombre, tiene el año de publicación, cerrada entre paréntesis y un punto, tiene el título del trabajo y el estado del manuscrito. En este caso lo podemos escribir de ambas maneras. Manuscrito presentado para publicación o manuscrito no publicado. Inmediatamente se señala el departamento de la unidad o desde donde va a ser publicado y obviamente la universidad. A continuación revisaremos entonces la referenciación de software, aplicaciones y dispositivos.
Vuelvo y le repito, la misma estructura, autor, fecha, título y fuente. Aquí la diferencia es que encontraremos entre corchetes el título de la obra. En este caso podría ser software de computador, aplicación o dispositivo. Y que esos dispositivos pues tendrán un fabricante y que ese fabricante pues tendrá un DOI o algún link donde se pueda descargar ya sea un software, una aplicación o el dispositivo. Veamos dos ejemplos sencillos donde fácilmente podemos identificar los autores, sus apellidos, sus iniciales de sus nombres. Encontramos el año de publicación, encontramos el título del trabajo, en este caso el título del software y el título de la aplicación móvil. ¿Cuál es el número de versión o el número del modelo? Identificamos el tipo de elemento que estamos referenciando, ya sea un software o ya sea una aplicación móvil o sea un dispositivo. ¿Cuál es el fabricante? También se señala. Y por último señalamos dónde fue recuperado o descargado o se encuentra disponible. Continuando con la referenciación, encontramos que podemos referenciar medios audiovisuales. Estos medios audiovisuales, la particularidad que tienen es que podemos referenciar el autor y los productores o el productor, las fechas completas, el título de la obra y la descripción, ya sea una película, una serie de televisión, un episodio, un podcast, un webinar, álbumes, música, obras de arte, fotografías, etc. A su vez, en la fuente encontramos que podemos señalar la compañía, la productora, sello discográfico, museo. Aquí hay algo particular, es que el museo o sitios que tengan una localización física, tenemos que colocarle dónde se encuentra, en qué país y en qué ciudad. Y por último, las universidades que también hacen este tipo de producciones audiovisuales. Entonces podemos observar que tenemos varios tipos de medio y que cada medio tiene un autor que referenciar, que podemos referenciar. Revisemos entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos una película y tenemos un episodio de una serie donde fácilmente podemos señalar el autor. Aquí en este caso, en el episodio de una serie de Juegos de Tronos, encontramos el autor y encontramos los productores. Señalamos el año de publicación. Aquí en el episodio de una serie podemos señalar el rol que desempeña el director, que lo colocamos entre paréntesis y seguido de un punto, y también señalamos el rol que desempeñan los productores ejecutivos. En este caso lo encerramos entre paréntesis y lo colocamos una coma adelante antes de mencionar dónde fue extraída el episodio. Entonces, cuando ya señalamos el nombre del episodio, tenemos que señalar a su vez de dónde fue extraído, de qué serie fue extraído. Y a su vez, el número de temporada, el número del episodio y obviamente la condición o el tipo de medio, del medio audiovisual. En este caso es un episodio de serie. Y acá podemos encontrar en la película que debemos señalar que es una película entre corchete. Acá también lo colocamos entre corchete y seguido de un punto. Aquí señalamos entonces, en el caso de la película, la productora, y en el caso del episodio de una serie, pues señalamos la compañía y las productoras que hicieron parte de esta construcción de este medio audiovisual. Tenemos también otros ejemplos que podemos tenerlos muy comunes, como por ejemplo los videos de YouTube, obras de arte y mapas. Revisemos aquí que también se señalan los autores. Vean que siempre comenzamos con los autores. Señalamos las fechas o los años de publicación.
señalamos el título del trabajo, el nombre del trabajo, en cursiva, hacia un lado, y encerramos la característica del medio audiovisual. En este caso acá, el video es un video entre corchetes, acá la obra entre paréntesis y acá un mapa entre paréntesis seguido de un punto. Vean que todos seguidos de un punto. A su vez señalamos dónde fue tomado la información. Entonces el video fue tomado de YouTube. Aquí en la obra encontramos la fuente que fue tomada de un museo. Entonces se señala el museo, que es un lugar físico localizado en una ciudad y en un país. Y por último, colocamos la fuente o los links, o donde fue recuperado, donde fue descargado, o donde está disponible este tipo de información audiovisual. Vean que todos comparten la misma estructura. Seguida tenemos diapositivas, episodios de podcast y canciones. También podemos señalar fácilmente los autores, siempre iniciamos con los autores, las fechas entre paréntesis. Bueno, el episodio del podcast también tiene esa particularidad que se señala el rol que desempeña el autor. En este caso, Uribe es presentadora. Seguidos tenemos las fechas, los años de publicación, tenemos el título del trabajo, el nombre del trabajo y la característica del medio audiovisual o el tipo de medio. En este caso acá, diapositivas, presentación de diapositivas, episodio de podcast y acá la canción, colocamos entre corchetes canción, todas seguidas de un punto. Inmediatamente miramos dónde fue tomada o fue extraída. Aquí pues señalamos que es fabricante, pero en este caso donde fue tomada la información, entonces señalamos acá que fue de una página, de una radio o de una productora. ¿Sí? Aquí señalamos la particularidad que tiene los episodios de podcast y canción, es que tienen una fuente audiovisual. Por último, tenemos y señalamos dónde fueron tomadas o descargadas cada una de estas fuentes audiovisuales. Siguiendo con las citaciones normas APA, séptima edición, nos vamos a los medios en línea. ¿Cómo citar en medios en línea? Para ello tenemos la estructura de esos medios en línea y la estructura con la cual vamos a citar y vamos a referenciar los medios. Tiene un autor, tiene una fecha, un título y una fuente. Hay que tener en cuenta que la fecha de la consulta se indica cuando el contenido no tiene fecha de publicación o actualización. Más adelante veremos un ejemplo. Publicación en redes sociales hace parte de esas publicaciones de medios en línea. Para ello traemos una publicación en tweets, un post, etc. Todas esas hacen parte de las publicaciones en redes sociales. En este caso tenemos una cita de Cárdenas, tenemos su arroba, por el cual lo vamos a encontrar en la red social, principalmente en Twitter, y tenemos la publicación que él realiza, el COVID en el mundo, 1.500 personas contagiadas. A partir de ahí tenemos una URL donde podemos profundizar en el tweet de Cárdenas para leer más sobre el artículo. La página o perfil, en este caso traemos un ejemplo de Facebook del mismo Cárdenas, donde hace referencia a una información, a una consulta, a un artículo o a cualquier documento o alguna publicación en su Facebook. Para ello también tiene una dirección donde se encuentra directamente su publicación. Las páginas web también tienen una estructura y hacen parte de esos medios en línea donde el autor, la fecha y el título y la fuente hacen parte de la estructura para la citación. Recordando que la fecha de la consulta se indica cuando el contenido no tiene fecha de publicación o actualización. En este caso tenemos una página web, unas noticias o similares
de Alfredo Molano, Viaje al corazón del Alto Sinú, y que se encuentra en El Espectador. Además, tiene una URL, una dirección donde podemos encontrar y leer más a profundidad sobre el artículo que tiene por nombre Viaje al corazón del Alto Sinú. Noticias y similares, entonces seguimos con una publicación del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, la cual no tiene fecha. Por ello, debemos realizar o insertar la fecha de consulta y la URL respectiva para encontrar ese artículo Pobreza y Desigualdad del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Las referencias legales también son importantes dentro de estas publicaciones porque existen trabajos donde se necesita de una u otra forma tener la legalidad, tener una sentencia, una cita de una sentencia u otro instrumento legal para explicar cualquier fenómeno. En este caso, una referencia legal hace parte en la norma ZAPA de esos materiales legales referenciados siguiendo unas directrices internacionales de Blue Box a Uniform System of Citation del 2015, un manual para representación de documentos legales en Estados Unidos, dado que la naturaleza de estos documentos varía según las estructuras legislativas de cada país. Entonces, se establecen criterios donde se adopta la información básica para nuestro país. En este caso, la estructura está dada por el autor, la fecha, el título y la fuente. Para ello, traemos un ejemplo a colación de una ley, en este caso, la Ley 160 de 1994. Y aquí tenemos el organismo que la decreta, quién la publica, ¿sí? El diario oficial y el número, en este caso de la Gaceta, y la dirección URL donde podemos encontrar dicha ley para ser leída, para ser estudiada más a profundidad. Asimismo, tenemos las citaciones parentéticas. ¿Cómo podemos citarla? En este caso, Ley 160-1994, que ya sabemos que las parentéticas están dentro de los paréntesis, y las citaciones narrativas, donde le damos una narración, por decirlo así, valga la redundancia, a esa ley para referenciarla. La sentencia también hace parte de esas referencias legales, ¿sí? En este caso tenemos un ejemplo de la Corte Constitucional en su sentencia T488 de 2014, donde Jorge Iván Palacio es el magistrado ponente. Y cómo se consulta también desde el punto de vista de la citación parentética y de la citación narrativa. Además, también contiene la URL, que es importante en este caso, para saber la dirección o para tener profundidad acerca de esa sentencia T488. Por último, tenemos referencia con información faltante, que en este caso dice que cuando se carece de alguna información, la referencia, se debe realizar la adaptación a la siguiente tabla. En esta tabla nos explica cuál es esa información de referencia que falta para tener en cuenta la citación.